Hola, bienvenidos. En este video vamos a presentar algunas de las cuestiones contextuales que nos va a facilitar entender los dos textos que restan de la unidad 1. En estos dos textos lo que se discute es qué tipo de disciplina es la pedagogía, entonces vamos a intentar allanar algunas de las cuestiones que hacen entender esa discusión. Algunas de las formas de abordar qué es la pedagogía pueden ser el análisis histórico, es decir, buscar la génesis, en qué contexto, en qué instituciones apareció la pedagogía, cómo se fue dando. Otra es intentar abordar la dimensión epistemológica, qué tipo de conocimiento estudia la pedagogía y en qué tipo de objeto de conocimiento se constituye. Y también podemos ver a la pedagogía a partir de la constitución de un campo profesional que la define. Y por último podemos pensar en la interacción de todo esto. ¿Qué quiere decir? Porque uno puede pensar que la historia es una cosa más o menos fija una vez que sucede, que lo epistemológico apunta a la comprensión de ese objeto mismo, que el campo profesional tiene cierta autonomía, pero todas estas cosas interactúan entre sí. El campo profesional va a variar cómo se produce, cómo se piensa epistemológicamente la pedagogía, y todo esto va a ayudar a seleccionar algunos hechos de esa historia y a omitir otros, es decir, que hay una interacción entre todos estos procesos. En términos históricos, los fenómenos suelen contarse a partir de momentos fundacionales y en particular en la historia de la ciencia, estos momentos están designados como cambios de paradigma, donde la manera de hacer las cosas cambia de una forma totalmente radical. Entonces, las historias suelen estar contadas a partir de las continuidades y de las rupturas. En la pedagogía, la mayor parte de la historia oficial coincide en hacerla aparecer junto con el nacimiento de la escuela moderna. Sin embargo, si nosotros miramos lo que sucede al interior de las escuelas, podemos ver que muchas de las cosas que constituyen la escuela moderna estaban presentes antes, por ejemplo, desde el siglo XII en las universidades, y que muchas de las prácticas de enseñanza que después son abandonadas en la escuela moderna continúan durante periodos bastante extensos como parte del funcionamiento normal. Entonces nos podemos preguntar si no está dentro de la escuela ese cambio, si no hay una configuración externa que es la que termina formando la escuela moderna y dándole origen a la pedagogía. Y en esa pedagogía moderna nosotros podemos pensar que la escolarización masiva que empiezan a impulsar los estados nacionales es la que termina de definirla por completo. En términos epistemológicos todavía heredamos muchos de los rasgos que marcó el positivismo para la ciencia, y en particular al intentar definir disciplinas aparece esta visión clásica positivista de que las disciplinas se constituyen a partir de tener un objeto propio y un método también que es exclusivo. En el caso de la pedagogía esto se complica de varias maneras. Primero, porque a diferencia de las ciencias básicas y duras es un campo que es bien práctico, entonces nosotros nos vamos a encontrar desde el inicio de la pedagogía que no se trata solamente de una disciplina que busca la descripción, sino que está orientada hacia una intervención, y esto lo aleja un poco de la mirada sobre las ciencias básicas. Por otra parte, se trata de un campo que está creado ad hoc. ¿Esto qué quiere decir? Que es artificial, no es un fenómeno como los naturales que presumimos que existiría aún si nosotros no los estuviéramos observando, y además de esa artificialidad que va a hacer que la pedagogía esté hablando sobre algo creado es profeso, también existe el hecho de la performatividad, como lo entendemos pensando en que la misma pedagogía, al producir sus enunciados, transforma la práctica y va cambiando el objeto del cual estudia. Y otro problema que tenemos también es que se trata de un campo abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que no está terminado el objeto de la pedagogía, la escuela y la educación no se detienen ni acompañan el ritmo de la pedagogía, sino que se siguen desarrollando, y además de ser un campo abierto e inacabado, es un campo que también tiene unos límites muy difusos y es libre. Mucha gente entra y sale de la escuela y de las prácticas de la pedagogía
perteneciendo o no a esta disciplina e identificándose o no en esta disciplina. Otro problema epistemológico que enfrenta la pedagogía es la competencia con otras disciplinas por el mismo objeto. Desde el nacimiento de la pedagogía científica con Herbart, podemos ver que algunos tienen la pretensión de ubicarla como la ciencia de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Sería la disciplina que puede explicar de manera completa el fenómeno y que tendría que integrar, en todo caso, aportes de otras, pero sin dejar de tener la dirección sobre la investigación y la reflexión educativa. Esto sufre a lo largo del tiempo algún tipo de desafío. Lo más notable tal vez es con el desarrollo de las psicologías experimentales y ya no filosóficas, como algunas teorías psicológicas tienen mucha fuerza en el campo educativo y parecen querer convertirse en la explicación, si no bien única, sí la explicación principal para pensar los problemas de educación. Entonces esto va a hacer que alguna parte de la investigación se desplace hacia esa visión muy psicológica o directamente a desarrollar algunas pedagogías con esa base psicológica fuerte. Después, a partir de la década de 1960, podemos observar otro cambio mucho más grande de paradigma, dejando de pensar que la educación como fenómeno tan complejo puede ser explicado por una sola disciplina científica o académica y que entonces vamos a necesitar un conjunto de ciencias de la educación para abordarla. Entonces, la pedagogía, en el mejor de los casos, podría convertirse en una de estas disciplinas y aportar algo de luz a este fenómeno educativo, o en el peor de los casos, hubiera sufrido el mismo recorrido que la filosofía con las ciencias. La pedagogía se habría atomizado y lo que tendríamos ahora es no más pedagogía, sino ciencias de la educación que intentan abordar aspectos parciales. Y el último tipo de desafío que notamos acá en la diapositiva es directamente dejar de pensar la pedagogía como una ciencia y la ciencia que puede explicar la educación en la escuela y decir que se trata de un saber y que no está exactamente dentro del mismo estatus de otras disciplinas científicas. Dentro del pensamiento de la pedagogía como un saber hay dos posiciones que tienen mucha fuerza. La primera es pensar la pedagogía como el arte de la enseñanza, es decir, es un saber que tiene elementos teóricos, pero que tiene una carga práctica muy fuerte y que para hacerlo adecuadamente tiene que poder resolverse esa parte práctica. Entonces, los buenos enseñantes serían como los buenos artistas, que comprenden su métier, pero también saben actuar e intervenir. Esta definición de pedagogía como el arte de enseñar desdibuja a la pedagogía en relación a la didáctica, porque la acerca mucho al mismo tipo de conocimiento, una teoría sobre la manera de enseñar. La otra posición es la de pensar la pedagogía como una reflexión sobre la educación. Esto quiere decir que este tipo de conocimiento estaría distanciado del conocimiento científico más abstracto, porque sería el conocimiento que logran reflexivamente los enseñantes a partir de su trabajo y de la experiencia de la escuela. Lo que implica esta posición es pedir que las personas que enseñan alcancen niveles más altos de conocimiento a partir de una forma reflexiva de trabajar, que es una reivindicación como la que vamos a ver ahora. Si intentamos definir la pedagogía ahora por el campo de trabajo social que representa, podemos ver primero esta pregunta si claramente es un campo laboral, pero se trata de profesional o no. Y en este sentido, ¿esto influye en formalizar la disciplina o no? ¿A qué me refiero con esto? Que las disciplinas académicas se consolidan cuando tienen campos profesionales fuertes que regulan la práctica. Es decir, hay una práctica que tiene una regulación muy alta y la gente que participa en esta formaliza ese saber de una manera acorde al método científico y al paradigma de las disciplinas más tradicionales, y esto les da fuerza y las convierte en una ciencia. Uno podría pensar, por ejemplo, que el derecho tiene mucha de esta conformación, porque es distinto de una ciencia natural, sin embargo tiene un campo de práctica muy fuerte, donde hace falta mucho conocimiento para participar, y ese conocimiento se sistematizó como el derecho. La docencia no tiene todos los requisitos
que tienen las profesiones tradicionales. Y dentro de los requisitos que están ausentes o que están más cuestionados, está en primer término el conocimiento técnico de alto nivel. La mayoría de las disciplinas científicas que conforman campos profesionales muy regulados y estrictos, lo hacen porque en esos campos se trabaja con un conocimiento muy específico, logrado en las universidades con mucho tiempo y esfuerzo, y que es bastante alejado del sentido común y que una persona lega no los puede comprender ni puede participar. En el caso de la docencia, nosotros vemos algunas situaciones que son llamativas. Hay gente que tiene formación docente formal de bastante alto nivel y que no se desempeña adecuadamente en la práctica, y por el caso contrario tenemos gente que no tiene ningún tipo de formación específica, pero que son muy buenos practicantes. Y también vemos otra dimensión más de esto, que en algunas situaciones de enseñanza el conocimiento que se transmite es un conocimiento de por sí perteneciente a este nivel técnico y de dificultad de las profesiones, y en otro es un conocimiento que no tiene esas características y se parece más al de la vida cotidiana. Por ejemplo, no es lo mismo enseñar análisis matemático, está visto socialmente de una manera, con un cierto nivel de profesional, que enseñar matemática en la primaria, que está contemplado por la sociedad de otra forma distinta. Otro de los elementos que hace a la estructuración del campo profesional es la participación de los pares en el juicio. En las disciplinas más formalizadas, los casi únicos que intervienen en juzgar el desempeño profesional son otros pares que alcanzaron niveles iguales de calificación. Sin embargo, en las escuelas no existe prácticamente el juicio a través de los pares, y sí hay un juicio que está dado por la relación con el Estado y las normas que se generan para regular las escuelas y los sistemas educativos, y por otro lado un juicio de parte de las personas a las que está destinada la educación, es decir, los padres y la familia, pero no aparece marcado el juicio de los pares. Y el tercer elemento que suele aparecer como central en las profesiones que son consideradas tradicionales y que socialmente tienen más prestigio es la restricción de la práctica. Solamente pueden acceder las personas que acreditan una formación completa y que han rendido exámenes o pruebas con otras personas que ya estuvieron acreditadas antes, que ya son profesionales, esto durante la formación universitaria y también después con las matrículas o colegios profesionales. En el caso de educación, nosotros vemos como, si bien hay un gran número de profesionales titulados dando clase en las escuelas que obtuvieron sus títulos de profesor, también entran y salen del sistema educativo otras personas con profesiones distintas que no necesariamente tienen acreditado la formación en pedagogía. Otro elemento para agregar al análisis es la demanda de profesionalización que hay en el campo de la pedagogía. Entre los elementos que suelen estar reivindicados, principalmente vemos un pedido de mayor autonomía en la toma de decisiones, es decir, los docentes trabajando en las escuelas, para ser reconocidos en su capacidad, quieren no recibir una práctica totalmente prefijada, sino ser los que forman sus propios juicios y aplican su creatividad y toman sus decisiones. Y también el otro elemento que se reivindica fuertemente es que las condiciones de trabajo permitan la reflexión sobre la propia práctica y el trabajo en colaborativo, es decir, salgamos de la práctica mecánica individual y podamos de manera personal y con los colegas generar un conocimiento nuevo a partir del intercambio y el diálogo. Estos se reconocen como reivindicaciones muy importantes, pero nosotros podemos mirar ahora en los otros campos profesionales, sobre todo los que tienen que ver con las profesiones tradicionales, cómo se están proletarizando, es decir, el trabajo liberal y la práctica independiente en todo el mundo de las profesiones tradicionales está en retroceso y va camino a desaparecer, y hoy los profesionales se convierten en empleados en organizaciones con un saber técnico específico, pero con condiciones de trabajo
similares a los demás trabajadores del cuello blanco. Es decir, como también sucedía en el sistema educativo tradicionalmente, se están volviendo trabajadores todos los profesionales.